Javier González Zurita, soy permanente sindical de Enseñament UGT País Valenciano, del sector de enseñanza de UGT País Valenciano. Y bueno, la idea junto a mí también están otros compañeros en la logística, sobre todo Maika Martínez, que me va a acompañar en las diapositivas que vamos a pasar y en también a través del chat ordenar un poco la discusión y el debate que después vayamos a tener. Nos habéis hecho llegar una serie de preguntas que seguramente a lo largo de la intervención se irán resolviendo, pero no obstante las abordaremos al final. Ya tenemos 10 preguntas ahí preparadas de un colectivo que nos había pedido este tipo de reunión para clarificar cuál podría ser las reclamaciones que se podían plantear. Y bueno, y dicho todas estas cuestiones y todos estos antecedentes y prolegómenos, podemos empezar con la asamblea. Lo primero que os pone ahí, bueno, es el anuncio de la asamblea, igual que la segunda diapositiva en la que, bueno, comentamos lo importante o la cuestión que nos lleva a organizarnos y a pedir, bueno, y a proponer este tipo de soluciones y de reclamaciones es, bueno, una sentencia que tenemos, una sentencia judicial ganada en Alicante, en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2, que nos da el reconocimiento, que establece el reconocimiento de trienios y sexenios, el pago y el reconocimiento de trienios y sexenios para los funcionarios en prácticas. Lo habéis visto también, pasamos a la tercera diapositiva, lo habéis visto también en la prensa y lo hemos colgado en la web. Bueno, es una sentencia importante e interesante, porque si el criterio que esta sentencia establece y los recursos y procedimientos que podemos plantear siguen adelante, pues estaríamos hablando de una campaña que desde UGT País Valenciano ya iniciamos al principio de este proceso de oposiciones masivas o de oposiciones amplias de 2018 a 2021, que ahora se alargará por la pandemia a 2022, en el que, bueno, ahí habla de 10.000 profesores que se verán beneficiados con esta sentencia, y ello hace referencia a esa campaña que habíamos iniciado en 2018 para reclamar trienios y sexenios, profesores interinos que ganan la oposición y pasan a ser funcionarios en prácticas. Habla en este proceso de oposiciones de 13.000 plazas que se van a ofertar, como sabéis, en 4 años. Ahora en las próximas que se van a hacer, ha salido recientemente publicado en el Diario Oficial el resultado, en el BOE, el resultado de las oposiciones de 2019, en el que estáis aproximadamente unos 5 o 6.000 personas, no creo que lleguen a 5.000, a lo mejor 4.500, 5.000, y bueno, y las oposiciones de este año que también convocan o salen a oposición unas 5.200 plazas también. El total, uniendo las 5.000 plazas que saldrán también para maestros, que fueron las oposiciones de 2018 y las oposiciones de 2022, que hubo que posponer y retrasar por el tema de la pandemia, de la COVID del año pasado, pues bueno, nos da ese número aproximado de 13.000 personas que serán las que van a pasar sí o sí por un proceso de funcionarios en prácticas, y eso justificaba, bueno, que iniciáramos algún tipo de campaña y recorrido, cuyos primeros resultados ya empezamos a ver, en este caso positivos, como con la sentencia que tenemos de Alicante, que reconoce a un compañero que aprobó en 2019, que acaba de ser nombrado funcionario de carrera en el BOE que salió ayer, en el BOE que salió ayer, que ha sido nombrado funcionario de carrera, y que bueno, durante el tiempo que ha estado trabajando como funcionario en prácticas, pues tenía un par de trienios y un sexenio, creo recordar, que es lo que se ha reclamado, y bueno, ahora esas retribuciones se las tiene que reconocer y pagar la administración,
Inicialmente se dijo en esa sentencia que no cabía recurso alguno, era firme, era ejecutiva. Seguramente hubiéramos tenido problemas o vamos a tener problemas con la ejecución de la sentencia, pero hace un par de días nos llegó una aclaración del propio juez en el que dice que sí que cabe la posibilidad del recurso de casación. No sabemos si contra esa sentencia finalmente la Consellería pondrá ese recurso de casación, que por un lado sería positivo si lo ganamos y por otro lado pues nos desbarataría un poco las posibilidades del procedimiento o de la resolución de esta situación si finalmente el Supremo dice que no es admisible o no admite esta solución. Ese tema lo dejamos para el final, porque he preparado algún informe jurídico, de algunas notas jurídicas que elaboramos con el servicio jurídico del sindicato y bueno, y eso dará lugar a las reclamaciones y a las sentencias que podamos, a las reclamaciones, al procedimientos, a los recursos contenciosos administrativos y a las sentencias que finalmente podamos tener. El caso es que todavía estamos iniciando ese proceso y este es uno de los primeros. Hay una de las preguntas que nos decís cuánto puede durar este procedimiento, pues tomando este caso como referencia, este caso ha durado año y medio, curso y medio. Empezamos a principios de 2019, cuando se empezaron a realizar las prácticas. Me parece recordar que era del primer trimestre del curso 2019-2020 y la sentencia ha llegado y ha ido todo relativamente rápido, ha llegado pues ahora en marzo de 2021. Por eso puede ser una respuesta ya anticipando a una de las preguntas que nos formulabais. Si seguimos adelante, aquí tenéis, bueno, la primera de las reclamaciones o el primer planteamiento que nosotros hacemos a la Consellería de Educación, teniendo en cuenta esa perspectiva de 4 años, teniendo en cuenta ese proceso de oposiciones que va a dar lugar al cambio de situación de 13.000 personas. 13.000 personas que pueden presentarse a oposiciones, 13.000 plazas que son las que se ofertan, números redondos, en este tipo de oposiciones, en este cuatrienio 2018-2021, que se prolongará hasta 2022, y que, bueno, había que dar una solución al problema de la situación paradójica y la situación extraña en la que nos encontrábamos, de que, bueno, durante el periodo de ser funcionario interino, se había conseguido, primero con el EBEP, se consiguió el reconocimiento de los trienios para el personal, el profesorado interino, a partir de 2017 también, y también a base de sentencias judiciales y de otros pronunciamientos, conseguimos también el reconocimiento de los sexenios, el cobro de sexenios por parte de los funcionarios interinos, y bueno, y nos encontrábamos ahí que antes de ser funcionario de carrera, siendo funcionario o funcionaria docente interina, se cobraban trienios y sexenios. Había un periodo, un paréntesis durante el tiempo y la situación en que uno era nombrado funcionario en prácticas, lo sigue estando, y luego, a partir de que uno es nombrado funcionario de carrera, con efectos en este caso, de la última oposición, por ejemplo, desde 1 de septiembre de 2020, pues empieza a regularizarse o a normalizarse la situación de trienios y sexenios que cobraba con anterioridad. Ese hueco había que solucionarlo y eso justificaba, por ejemplo, esta petición inicial que hicimos o que se hizo al conseller de Educación para regular esa situación. Esa reunión tuvo como consecuencia, nos entrevistamos en su momento a primeros de 2019, que es cuando nos dieron finalmente la reunión el conseller, con el director general de centros y personal docente entonces, que es Chimo Carrión, ahora solamente es director general de centros, mientras que la dirección general de personal docente la lleva María Ángeles Herranz, Lina Herranz. Entonces, con Chimo Carrión, con el director general de personal y centros docentes, en su momento le planteamos esa cuestión, porque fue el que nos recibió
por delegación del conseller, y nos dijo que no había ningún problema, que era muy fácil de solucionar la situación, que con una normativa o el desarrollo de una normativa autonómica, prácticamente con una resolución, ni siquiera una orden ni ningún instrumento jurídico más complicado, se podía solucionar, se podía reconocer el pago de trienios y sexenios, y bueno, esa fue parte de la negociación que hicimos con ellos y que realmente, pues como veremos a continuación, pues ha tenido un desarrollo no en los términos que nosotros esperábamos, pero ha tenido un desarrollo relativo. Si pasamos de diapositiva, vemos ahí que para nosotros, en esa campaña que os estaba comentando, desde 2019, debía ser, lo empezamos a madurar y a preparar en 2018, pero fue realmente a partir de 2018, fue realmente en 2019 cuando tuvimos alguna respuesta por parte de la Administración. Nosotros nos centrábamos en esa equiparación salarial de los docentes. Eran tres los aspectos que reivindicábamos y seguimos reivindicando. Uno era la equiparación salarial entre los subgrupos A sub 1 y A sub 2, que tenéis un ejemplo claro en profesorado técnico de formación profesional, profesorado de secundaria, y esa equiparación salarial es un ejemplo de las que venimos reivindicando, que para nosotros era necesario y esa es una reivindicación pendiente. La segunda también, dentro de esa cuestión o de ese planteamiento, era la reclamación del pago de trienios y sexenios al profesorado de prácticas, que es la reivindicación que nos congrega hoy en esta reunión y de la que estamos hablando. Y la tercera era también procurar o buscar la equiparación de las prestaciones de los funcionarios que están en MUFACE, que bueno, que sabéis que bueno, es el régimen diferente de seguridad social. La mayoría de vosotros quizás ya estáis en el régimen de seguridad social, porque desde 2011 se integran todos los funcionarios nuevos en seguridad social. Pues bueno, los que continuamos estando en MUFACE, clases pasivas, pues si tenemos una baja a partir del tercer mes, no cobramos el 100% de las retribuciones que nos corresponden, sino que hay un subsidio en el que se reduce a un 80%, un 80% las retribuciones que percibimos de MUFACE como subsidio de complemento al sueldo o a la parte de sueldo que nos paga la Consejería de Educación. Esa reivindicación también había que regularizarla y normalizarla, y era una de las reivindicaciones que desde UGT, en esta campaña que os digo, que incluía la negociación tanto o la apertura de esa negociación, que finalmente ha tenido un resultado desigual, ya lo comentamos más adelante, la apertura de esa negociación, y junto a la apertura de esa negociación lo que estábamos hablando, estos dos supuestos de equiparación salarial. En cuanto al pago del trienios, pasamos de diapositiva. En cuanto al pago de trienios y sexenios, pues ahí básicamente es un resumen por escrito de lo que os estaba comentando hace un momento, la petición que le hicimos al conseller de Educación, a Vicent Marsá, para buscar esa negociación de esa equiparación entre el profesorado en prácticas con el resto del profesorado, tanto funcionario de carrera como funcionarios interinos, esa incongruencia que os he comentado hace un momento, ese vacío y ese paréntesis que hay entre la situación retributiva que se tiene como funcionario o funcionaria interina o siendo interino, y la que se tiene como funcionario de carrera, que recuperas otra vez la situación retributiva que se tenía cuando eras funcionario interino. En medio está esa situación de funcionarios en prácticas, ese año de prácticas que hay que regularizar y normalizar con el resto, y que según la Administración, según se nos dijo por el director general de centros
y personal docente, pues era sencillo de realizar, se podía realizar en un momento determinado con una normativa autonómica, tenían la competencia propia para poderlo hacer y ahí, bueno, destacamos ahí la importancia de esas 13.000 plazas previstas, de esas 13.000 situaciones docentes, cambio de situación de interinos a funcionarios de carrera, porque normalmente la mayoría, el 80% de los que aprueban normalmente las oposiciones suelen ser personal interino con mayor o menor antigüedad. Y entonces ahí tenéis lo que planteábamos y la necesidad de esa reflexión que hemos comentado desde el principio de la situación. También, seguimos adelante, esa reivindicación no solamente la hemos hecho a nivel, no solamente la hemos hecho a nivel de la mesa sectorial o del ámbito sectorial de la mesa sectorial de educación, como de forma bilateral o en distintas reuniones con la Consellería de Educación, sino que también en las mesas generales de negociación, en la que tenemos representatividad junto con el resto de los sectores de la Administración Pública Valenciana, pues hemos reivindicado constante y permanentemente durante este periodo que os estoy hablando el reconocimiento el reconocimiento del pago de esos trienios y sexenios al profesorado en prácticas. Ahí tenéis en su momento, es un esquema, es un dibujo, es una diapositiva para ilustrar esta cuestión que estamos comentando, y ahí tenéis, por ejemplo, ese 0,30% de la masa salarial que en su momento se negoció, que va a tener incidencia en este procedimiento que estamos hablando y que, bueno, en su momento el acuerdo al que se llegó fueron ese reparto de esos fondos adicionales, esos 16 millones de euros, el 70% para la administración de la Generalitat, unos 11 millones de euros, y el 30% restante para el sector público instrumental. Y a los efectos de a lo que a nosotros nos interesa era esos fondos adicionales que se contaban en el sector de educación, el personal de educación para nuestras retribuciones, de un montante de 4.880.000 euros, como veis ahí. En estas mesas hemos reivindicado lo que estamos diciendo, ese reparto de qué se iba a hacer con esos 4.880.000 euros de esos fondos adicionales a partir de enero de 2020, que es en el cual ha tenido algún recorrido, es el que se había de discutir, se había de negociar en la mesa sectorial. Y en la siguiente diapositiva tenéis el acuerdo al que se llegó para el reparto de esos fondos adicionales, y una de cuyas partidas más importante, o una de las partidas más importantes de ese acuerdo, esos 2 millones, pues por valor de 2.525.000 euros, que lo tenéis al final de la diapositiva, eso va a servir o tiene que servir, porque todavía está pendiente de su fiscalización por la intervención de Hacienda, de que finalmente la intervención de Hacienda lo acepte y consigne ese dinero, para que finalmente se firme el acuerdo de reparto de los fondos adicionales de la masa salarial de 2020, ese incremento retributivo adicional del 0,30%, falta por firmarlo, y esa partida en la que, bueno, se ha decidido, y la propia Administración, como veis ahí en los dos párrafos en rojo que hemos querido destacar, pues se compromete a compensar o a pagar esa diferencia salarial durante el año de prácticas al personal funcionario docente que con anterioridad hubiera prestado servicios en la misma administración como personal funcionario interino o contratado laboral, debida a la antigüedad, complemento de antigüedad, trienios, y a la formación, complemento de formación, sexenios, que tuviera reconocidos al inicio de esta fase del proceso selectivo. Esta compensación sería de aplicación a partir del 1 de enero de 2020.
Y luego abajo justifica, el colectivo docente realiza para su ingreso en la función pública una fase de prácticas que se alarga hasta un año. Se trata de compensar la pérdida salarial derivada de la circunstancia que durante este año, este periodo de prácticas, deja de percibir los complementos que ya tenía reconocidos, asociados a su antigüedad y a la formación por sus servicios prestados en la misma administración. Es decir, esto es la única plasmación práctica dentro de ese proceso de negociación, de ese proceso que se ha iniciado o esas reivindicaciones que se han iniciado, que ha cuajado en un preacuerdo. Yo diría que todavía es un preacuerdo, que falta su fiscalización, que falta que ese dinero llegue y que teóricamente a partir del 1 de enero de 2020 se incorpora en la nómina de los funcionarios en prácticas. Veremos cuál es el resultado, si finalmente este acuerdo se firma, se desarrolla y en qué términos se desarrolla, porque esa podría ser una solución para que a partir de ahora ese problema con los futuros funcionarios que aprueben la oposición y pasen a un periodo de la fase de prácticas no tengan esa merma económica que hasta ese momento hemos tenido que reclamar judicialmente. Esa es una de las cuestiones que está pendientes de resolver y que podría, en principio, resolver ese tema a partir del 1 de enero de 2020 y para futuras convocatorias de oposiciones como las que ahora este año se van a convocar, esas 5.000 y pico plazas de la secundaria y otros cuerpos que van a salir a oposiciones. Pero bueno, en principio, y si lo hemos entendido correctamente, se verían beneficiados por este acuerdo también y ese problema de reclamación de los trienios y sexenios por esta vía se acabaría, que sería lo mismo que si en su momento se hubiera sacado una normativa autonómica específica que los reconociera y los pagara. Hubiera sido lo mismo, pero en fin, son mecanismos e instrumentos que utiliza la Administración porque ya sabéis los problemas de financiación o de infrafinanciación que tenemos en nuestra comunidad y los problemas económicos que hay para regularizar las situaciones y para pagar los incrementos salariales y las cuestiones que se deben. Bien, visto esta parte introductoria, que es esa negociación, que es esa campaña, que es esas actuaciones en el ámbito de la negociación que desde UGT Enseñanza hemos desarrollado, pues junto a ello pues también hemos iniciado la vía de las reclamaciones judiciales. La vía de las reclamaciones judiciales con mayor o menor éxito. De momento la sentencia que os decía es la que tenemos confirmada y es positiva. Y ahora, a raíz de esa sentencia y la posibilidad de reclamar pago de trienios y sexenios, que era lo que justificaba realmente esta reunión, pues vamos a aplicar el proceso de cómo lo haríamos desde UGT, desde el sindicato, para daros cobertura a esa reclamación. Fundamentalmente estamos pensando en los opositores de 2018, los maestros y maestras de 2018, y en los opositores, profesores de secundaria y otros cuerpos docentes de 2019, básicamente, que serían lo que alcanzaría también el periodo de reclamación, porque las retribuciones salariales o los complementos y todas aquellas reclamaciones salariales que pudiéramos hacer, sabéis que tenemos un plazo de 4 años de prescripción. Entonces, básicamente estaría pensando en esos colectivos. Los opositores anteriores, 2016 o 2017, pues llegarían por los pelos y algunos meses, teniendo en cuenta el plazo hacia atrás de 4 años y los periodos que se podrían reclamar. Pero en fin, si hay alguien que le queda también algún periodo pendiente y que lo quiere reclamar, pues también puede utilizar este procedimiento. Lo primero que tenemos que deciros es que, bueno, para realizar lo que pone ahí en rojo debajo del título, para realizar las correspondientes reclamaciones administrativas y judiciales, es preciso, en primera condición, que os afiliéis al sindicato y estatutariamente también se exige, pues en los estatutos del sindicato se exige para la utilización de los servicios jurídicos del sindicato
un periodo mínimo de afiliación y cotización al sindicato de 6 meses. Esto es derechos y deberes y obligaciones de los afiliados. En los estatutos, las obligaciones o los términos que se establecen, y básicamente todo afiliado, la obligación principal que tiene es el pago de la cuota, de una cuota, y esa cuota mensual o anual o como queráis repartirla, el pago de esa cuota sirve para tener acceso a esa serie de servicios que te puede prestar el sindicato, de la colaboración que te puede prestar el sindicato, en este caso de los servicios jurídicos, y también el estatuto de la UGT, estatutariamente lo que se establece es que para cualquier tipo de reclamación judicial, en principio, no es suficiente con la afiliación, sino que además necesito tener un periodo previo de cotización y afiliación al sindicato de 6 meses. Eso es lo que nos obliga, en este caso concreto, teniendo en cuenta que vamos a plantear unas reclamaciones administrativas primero, una petición inicial, un recurso de alzada y luego un procedimiento contencioso administrativo en la que ya sí interviene un letrado y un procedimiento judicial, pues además de afiliaros, los que no estéis afiliados al sindicato, deberéis pagar y no tengáis una antigüedad suficiente, habrá que pagar una cuota adicional equivalente a 6 meses de carencia necesarios para la utilización de los servicios jurídicos. Este, básicamente, es el único coste adicional que va a tener este procedimiento. Nosotros hemos pensando en un procedimiento que va a ser o que va a tener muchos o bastantes afectados, pues que hacerlo de la siguiente manera. Si os afiliáis o empezáis a afiliaros a partir de abril de 2021, a partir de ahora, pues hay que pagar como cuotas adicionales el primer trimestre de 2021, que lo tenéis ya enmarcado, que sube 42 euros, pagamos 14 euros, creo recordar, bueno, lo que salga, la división de 42 entre 3, creo que sale 14 euros. Y luego las correspondiente al último trimestre de 2020, que hacen los 6 meses de carencia que estábamos hablando, que son 41,21, que salen a 13,75, creo recordar la cuota. Que la pagáis vosotros, que la pago yo, que la pagamos todos. En principio, ese coste o esa cuota de afiliación os subiría un total de 83,25 euros. Y nosotros que deberéis ingresar, bueno, la cuenta que se os facilitará cuando se comunique vuestra intención de afiliaros y de que tramitemos las correspondientes reclamaciones, ese sería el coste inicial que tendría este procedimiento. Si pasamos a la siguiente diapositiva, nosotros hemos pensado una forma de centralizarlo, de hacerlo de manera que supervisemos y controlemos cuáles son esos procedimientos, pues hacerlo a través de un WhatsApp, en este caso el de Maite Tarazona, que es la nueva secretaria de enseñanza del sector del sindicato de enseñanza. Hoy hemos terminado el congreso y ha sido elegida secretaria del sector de enseñanza y desde aquí la felicitamos. Tenéis ahí el teléfono de Maite Tarazona. Entonces a ella habría que remitirle tanto la hoja de afiliación como, si tenéis la voluntad inequívoca de llevar con nosotros o presentar con nosotros este tipo de reclamaciones, pues también un justificante de haber pagado esos 83,25 euros de las cuotas adicionales que habría que pagar. Esa habría que incorporarla, como es un grupo lo que ella pretende organizar y vamos a organizar a través de su teléfono, es un grupo de noticias de difusión, pues la incorporáis como persona que en vuestra agenda que tengáis para identificarla, porque si no está identificada no funcionan los grupos de difusión. Y bueno, y a través de ahí, una vez tengamos identificadas las personas que se afilian, las personas que han pagado la cuota adicional, ese justificante de pago, pasaríamos a
realizar ese tipo de reclamaciones que os vamos a explicar. Previamente a explicaros el tipo de reclamaciones, cómo las vamos a realizar, primero os explicaríamos el proceso de afiliación, que es sencillo. Digo, para también que fuera sencilla la cosa. Esta es bueno, una captura de pantalla de la web del sindicato. Lo interesante de ahí, como veis arriba, la dirección es enseñament UCTPV, es enseñament.uchtpv.org. Eso os serviría para localizar la página web. Y arriba, en un banner o en ese elemento rojo que tenéis ahí, en ese elemento superior, hay un desplegable que pone, hay varios botones o varios menús desplegables. Ahí tenéis uno que pone Affiliate, que lo he marcado en blanco, que lo tenéis ahí el penúltimo. Le dais a ese Affiliate y os saldría el que tenéis a continuación, que es la página web de UGT País Valenciano. Nosotros formamos parte de UGT País Valenciano, somos dentro de una federación, formamos parte del sindicato. Y ahí tenéis básicamente la hoja de afiliación. Ahí abajo veis que pone formulario de preafiliación y ficha de afiliación. El formulario de preafiliación no hace falta que lo cumplimentéis ni lo rellenéis, porque ese sirve para poneros en contacto con los delegados, lo que vosotros ya habéis hecho con nosotros, y es ponernos en contacto con los delegados para la afiliación. Directamente entráis en la ficha de afiliación y si le dais ahí en la ficha de afiliación, además también, como pone abajo, hay un procedimiento para firmar los documentos por PDF, que imagino que los más avezados en estas nuevas tecnologías sabéis cómo se hace con esas firmas digitales o con la forma de firmar PDFs, lo podéis también utilizar. Si dais, como decíamos, a la ficha de afiliación, entramos en un formulario de estas características, en lo que primero que os pone arriba son datos personales. Esos datos personales de identidad, pues vuestro documento nacional de identidad, la fecha de nacimiento, sexo, país país o provincia de nacimiento, nacionalidad, etcétera. Lo más importante ahí es el nombre, apellidos, dirección postal, código postal y teléfono de contactos y correos electrónicos. Esa información nos serviría lógicamente para incorporaros al listado de afiliados que tenemos, para correos electrónicos, para grupos de noticias y demás, pero esa sería vuestra vinculación o nuestra vinculación con vosotros en el sindicato. Arriba pone esos cuadritos. Normalmente los cuadritos que están marcados en rojo o en rosa no se rellenan, pero bueno, ahí arriba la modalidad es la de alta, la que realizáis. En el segundo bloque, un poquito más abajo, pone datos laborales. Lo importante de esos datos laborales que tenéis que cumplimentar son el nombre de la empresa o entidad. Ahí es interesante que pongáis el instituto, el colegio, el centro donde estáis trabajando, no simplemente Generalitat Valenciana, porque eso es muy definido y nos causa bastantes problemas. Ahí si me ponéis el instituto, nos ponéis el colegio donde estáis trabajando, pues es mucho más sencillo para nosotros localizaros y saber dónde trabajáis y si sois maestros o sois de secundaria. Y luego a continuación, más abajo, donde pone el número de seguridad de la empresa, el CIP, todo eso, pues relativo. Si lo dejáis en blanco no pasa nada. En la dirección del centro de trabajo, pues será la dirección del instituto, la dirección del colegio, el código postal. Si lo sabéis, estupendo. Y si no, tampoco pasa nada porque lo tenemos perfectamente identificados. Colegios e institutos de la Comunidad Valenciana. Y luego lo importante que tenéis dirección, provincia, tipo de empresa, todos esos datos, los que no sepáis no hace falta rellenar. Y luego cuando pone condiciones de trabajo, ahí lo que nos interesa, donde pone puesto de trabajo y categoría profesional, es que nos indiquéis si sois
en puesto de trabajo, por ejemplo, si sois profesores de secundaria, enseñanza secundaria, maestro o maestra, si sois profesores técnicos de formación profesional, si sois profesores de artes plásticas y diseño, es decir, buscar vuestra categoría profesional y en la otra casilla que pone categoría profesional, pues me indicáis o nos indicáis la especialidad. Nos interesa, es bastante interesa esa información porque este diseño de hoja de afiliación está hecho y pensado para todos los sectores y a algunos les puede servir mejor y otros os puede servir, nos sirve menos. Entonces ahí nos identificáis si sois PS, si sois PT, si sois maestros o lo que seáis y junto a ello en la categoría profesional pues la especialidad docente en la que estáis trabajando. Lo demás de abajo, en función pública, nivel, todo eso, lo que queráis. Si queréis poner ahí a sub 1, el grupo A, lo que queráis, eso relativo. Lo que lo he rellenado, estupendo. Y arriba, se me ha olvidado antes, cuando pone tipo de cuota, la ordinaria es esa que os estoy hablando de los 14 euros y la reducida es para gente que está desempleada, jubilada o tiene alguna situación diferente que justificaría una cuota diferente, que no es el caso. Pero aquí estamos partiendo de que todos sois funcionarios en prácticas o funcionarios de carrera que tenéis la oposición y estáis en situación de activos. Si continuamos con la hoja de afiliación, en la segunda parte, aquí lo importante de esa segunda parte de la hoja de afiliación es lo que tenéis ahí en los cuadritos, la firma del afiliado y la firma del deudor, que es la vuestra, que es por un lado la autorización para, para recibir la comunicación, bueno, para afiliaros, para dar vuestra conformidad como que os afiliáis. Aquí es donde hablamos de esas firmas que tenéis, de ese procedimiento de firmas que habla del Adobe, cómo se te puede firmar estos documentos, etcétera. Si tenéis más complicaciones, pues a lo rústico, imprimo el documento, lo firmo y lo escaneo. Eso también puede ser así de sencillo. Y la segunda firma, firma del deudor, lógicamente es para domiciliar la cuenta, en la cuenta corriente el pago de la cuota. Ahí tenéis tipo de pago al final que pone recurrente o pago único, pues recurrente es trimestral. Si ponéis pago único, pues es un pago al año, pero vamos, usualmente lo más sencillo y lo que más recurrido es el pago recurrente. El número de la cuenta de IBAN, muy importante, el IBAN. El SWIFT, ese famoso BIC, no sé qué, eso de 8 y 11 posiciones, que son las cuentas esas europeas o ese número europeo de cuenta, no es necesario ponerlo. Y lógicamente, pues ahí rellenáis los datos para domiciliar los pagos de la cuota y de vuestra afiliación. Una vez tengáis rellenada esta ficha, como os decía antes, pues junto a esta ficha, junto con la justificación del pago en la cuenta que os facilitaremos cuando decidáis dar el paso de incorporaros y de presentar las reclamaciones, pues en esa cuenta ingresaréis los 83,25 euros o la cantidad que pusimos de las cuotas pendientes de pago de los 6 meses anteriores. Una vez hemos hecho ese proceso, ya estamos convencidos de que nos interesa y que es una cosa muy, muy útil y muy importante la afiliación e incorporarnos al sindicato. Vamos a ver qué tipos de documentaciones, de documentación y de datos y qué tipo de reclamaciones vamos a plantear para reclamar lo que en este momento nos convoca a esta reunión, que es los trienios y sexenios de los profesores y profesoras en prácticas que tenían o que cobraban antes de las prácticas, unos trienios, unos sexenios, y que cobraban o que durante la fase de práctica ya no se cobra. Ahí, además de poderlo enviar a nuestra compañera Maite Tarazona, como os decía, a través de la cuenta de difusión o del grupo de difusión, la información y los datos que os vamos a pedir ahora, pues también lo podéis enviar a ese correo electrónico que tenéis ahí, que es el mío, porque voy a ser yo el que coordine un poquito todas las reclamaciones. Enséñame en public@fespugtpv.org.org. Ponéis en el asunto la reclamación de las prácticas y además de los datos y de la información que os pido, pues me añadís, en su caso, si no lo habéis hecho a Maite o no se lo habéis enviado
a Maite a través del grupo de difusión, pues me añadís la hoja de afiliación y ese justificante de pago adicional de las cuotas. Datos que nos hacen falta. Ahí los tenéis enumerados. Los he puesto o he destacado varios puntos en rojo que son los más importantes. Lo primero, datos personales. Personales y profesionales. El DNI, el nombre, el apellido, dirección postal, teléfono de contacto, correo electrónico, especialidad y cuerpo docente. Todos esos datos nos van a servir para montar las reclamaciones, porque esos son los que va a ir en el encabezamiento de los escritos de reclamación de la petición inicial, de los recursos de alzada, del contencioso, de las demandas de los contenciosos administrativos. Y luego, sobre el contenido de las reclamaciones, lo que tenéis a continuación. Periodo de prácticas. De fecha a fecha, concretarnos el año, el centro de trabajo, la localidad. Si se recuerda también la resolución, si no la buscaremos, la resolución por la que se os nombraba funcionarios en prácticas, acompañarla y añadirla también. También la resolución, la buscaremos si no la recordáis, que cerraba y daba por finalizado vuestro periodo de prácticas. También se remitía al Ministerio y al BOE, y también si tenéis, bueno, la publicación en el BOE. Esta última es reciente, no hace falta que la busquéis, ya está ahí, ya la tenemos ahí, pero bueno, si nos dais esa información, también es mucho mejor para individualizar las reclamaciones. Y luego lo importante, veis ahí que pone retribuciones percibidas como profesor o profesora interina. Ahí, fórmula y manera es la última que cobráis antes de entrar o de dejar de ser interinos y pasar a funcionarios o funcionarias en prácticas, las retribuciones que cobrabais, que ahí os pondrá en esa última nómina, que puede ser la de agosto de 2019 y la de agosto de 2018, la que corresponda, os pondrá trienios y sexenios que cobrabais en su momento. Si no es exactamente la de agosto de 2019, la última ponéis la anterior, aquella que refleje cuál era vuestra situación retributiva cuando erais funcionarios y funcionarias interinas, para empezar o como punto de partida para la reclamación que hay que hacer. Y lógicamente esas nóminas deben estar correctamente, porque hay gente que en alguna reclamación que hemos presentado que se ha dado cuenta a la hora de presentar la nómina que decía, hombre, si aquí me falta un sexenio, ese MEX no me pagaron el sexenio porque a lo mejor viene como atraso o viene en otra nómina diferente, entonces una nómina que haga, que dé la composición de cuál era vuestra situación retributiva como profesor o profesora interina, especialmente en lo que hace referencia a trienios y sexenios. Lógicamente estamos hablando aquí de personas que tienen esa antigüedad y que cobraban esos complementos. Si hay alguien que ha tenido la suerte de aprobar sin llegar a tener un trienio reconocido, pues no hace falta que se metan estos berenjenales. No tiene nada en principio que reclamar, porque como interino o como funcionario en prácticas y como funcionario de carrera prácticamente estaba cobrando lo mismo. Perdón. Junto a las retribuciones como profesor y profesora interina, lo que nos interesa también es retribuciones que empezó a cobrar durante el periodo de prácticas, es decir, identificando, sobre todo para identificar esas percepciones, trienios y sexenios que se han dejado de percibir. Es decir, si la nómina anterior era la de agosto, la que llegaba hasta 31 de agosto, la siguiente, la de 1 de septiembre, cuando ya me han nombrado funcionario en prácticas y ya me están pagando la mitad, pues es interesante tenerla para esa comparativa y para demostrar judicialmente que, bueno, tenía unas retribuciones que las he perdido como consecuencia de ser funcionario en prácticas. No sería necesario si uno no tiene las nóminas, porque es una situación que está regulada y que es pública de las retribuciones que uno tiene, pero bueno, es una manera fácil y sencilla de demostrar los trienios que uno tiene y de demostrar los sexenios que estaba cobrando. Y luego lo último, importante también, es si habéis realizado algún tipo de reclamación de estas retribuciones, si tenéis alguna resolución en algún sentido, si ya habéis presentado algún escrito, pues bueno, todo eso
es interesante, y si no sé si os han contestado algún tipo de escrito, eso es interesante para ver la situación de la cual partimos, porque si habéis presentado una petición previa y no os han contestado, pues ya la tenemos presentada. Si no la habéis presentado, pues habrá que presentarla en su caso. Pero bueno, ese tema también es importante para unir el procedimiento con lo que ya tengáis hecho y preparado sobre ese tipo de reclamaciones. Esa información es la que nos haría falta, esos contenidos, junto a lo que estábamos hablando, hoja de afiliación y el justificante de pago de las cuotas de las personas que a partir de ahora se van a afiliar y que necesitan tener ese periodo de carencia que marcan los estatutos para la utilización del servicio jurídico del sindicato. Seguimos adelante. Y lo siguiente que os planteamos es, bueno, el procedimiento. A ver, es el número exacto. El procedimiento. Con estos datos y con esta información prepararíamos lo que pone ahí, el procedimiento administrativo previo a la vía judicial, que se basa, que son 2 documentos básicamente los que hay que hacer. Hay que preparar una petición inicial en la que reclamamos los trienios y sexenios que nos deben, lo más detalladamente posible que se pueda hacer de ese periodo de prácticas, si he devengado o tendría derecho a haber reconocido o a habérseme reconocido otro trienio durante el año de prácticas o en algún momento, todo eso detallado en nuestra petición inicial. Y lo más normal es que o no contesten o que venga desestimada. Frente a la no contestación o desestimación hay que presentar un recurso de alzada. Esta petición inicial hay que presentarlas en las direcciones territoriales. Si yo estoy trabajando en Valencia, pues la tendría que presentar en la dirección territorial de Valencia. Si soy de Alicante, en la de Alicante, y si es de Castellón, en la de Castellón. Y luego el recurso de alzada, que se plantea contra esa falta de que no nos contestan en 3 meses a nuestra petición inicial o que nos desestiman lo que estamos pidiendo por la Dirección Territorial de Alicante, por la de Valencia, por la de Castellón, pues tendremos que presentar un recurso de alzada que lo resuelve la Dirección General, la Consellería de Educación, que es a través de su servicio jurídico, la Dirección General de Personal, y ese es el que luego nos da pie para plantear el recurso contencioso administrativo, el recurso judicial. Estos escritos, tanto la petición como los recursos de alzada, pues son unos trámites que os prepararemos nosotros. Yo ya he preparado algunos con el asesoramiento del servicio jurídico y que, bueno, que se pueden preparar perfectamente y que no tienen ningún coste adicional, nada más que el tiempo que necesitemos para elaborarlos, pero vamos, dentro de la cuota del sindicato entra ese tipo de actuaciones y los tendréis que presentar, esos escritos vuestros, con vuestros datos y vuestro nombre, a través del procedimiento telemático, ese trámite telemático, el procedimiento Z, que tenéis ahí también el detalle de ese procedimiento de solicitud general de iniciación y trámite telemático. Lo tendréis que desarrollar o lo tendréis que presentar porque a partir de ahora toda la tramitación que tengamos que hacer con la administración como personal de esa administración, tiene que ser administración electrónica y debe ser presentado a través de estos procedimientos. Los registros físicos pues están empezando a poner problemas y dificultades para recogernos estos documentos. Entonces, a través de ese procedimiento Z, que es bastante sencillo y fácil de hacer y de tramitar, presentaríamos la petición inicial. Una vez nos respondan, presentaríamos el recurso de alzada y esperaríamos la resolución a ese recurso de alzada o 3 meses para plantear el recurso contencioso administrativo. En relación con el recurso contencioso administrativo, tiene sentido eso último que hemos puesto ahí sobre gastos judiciales, que también es una pregunta muy recurrente y que creo que a lo largo de la exposición ya os lo he comentado. En principio, la tramitación del procedimiento administrativo, que incluye petición inicial y recurso de alzada, no tiene ningún coste adicional, entra dentro de la cuota del sindicato. Solamente, bueno, esas cuotas adicionales que estamos hablando,
por el servicio jurídico, pero en principio eso no tendría ningún coste adicional. Además, esos procedimientos son gratuitos y no tienen coste adicional. Una vez termina el procedimiento administrativo, pues sí que empezamos a complicar la cosa. No, vuelve atrás, Maika, en el anterior. Una vez terminamos el procedimiento administrativo, sí que si empezamos algún tipo de contencioso administrativo, sí que eso nos puede generar algunos costes adicionales que no están cubiertos por la cuota. Por la cuota tenemos cubierto el servicio jurídico y la asistencia de los letrados y letradas del sindicato para llevarnos el procedimiento judicial. Pero si tenemos que utilizar procurador o procuradora, en principio, que en personal no hace falta, pero veremos cómo lo podemos organizar, porque a lo mejor es mucho más cómodo para gente que pueda vivir o no tenga necesidad de desplazarse, pues si hay que utilizar procurador o procuradora, un coste estimado medio, habrá que verlo, un coste estimado medio podría estar en 150 euros por persona para todo el procedimiento, ¿vale? Y el único gasto más gravoso es si en este procedimiento judicial hay una condena en costas. No tendría por qué haber condena en costas, porque yo estoy reclamando algo que no está muy claro, algo que hay sentencias que me dicen que tengo razón y otras que no, y que bueno, estoy reclamando con una cierta fundamentación. No soy temerario a la hora de presentar este tipo de reclamaciones, de momento. Entonces no tendría por qué haber condena en costas. Pero vamos a ponernos en lo peor. Vamos a suponer que hubiera condena en costas. Pues las condenas en costas, que básicamente son los honorarios de los letrados de la parte contraria, de la Generalitat, normalmente los que fijan las sentencias en un procedimiento contencioso administrativo, en primera instancia, no estamos hablando de recursos, pues podemos hablar de unos 500 euros por persona y procedimiento. Entonces esos son gastos adicionales que en este tipo de reclamaciones y en cualquier otra reclamación que yo como afiliado haga en el sindicato, pues me pueden resultar, lo tengo que pagar. Yo tengo la experiencia de haber reclamado en su momento con los recortes, siempre pongo el mismo ejemplo, una reclamación de un sexenio por la vía contenciosa administrativa y bueno, en ese momento pues se me desestimó la demanda y me costó 375 euros porque fui condenado en costas. Y eso lo asumí yo individualmente con independencia de mi afiliación al sindicato y de utilizar el servicio jurídico del sindicato, etc. Pero esas costas las tuve que asumir. Ahí hemos fijado una estimación de unos 500 euros que, bueno, que la persona o personas que se inicien en esta tramitación, pues que sepan que si hay que ir al contencioso, finalizar en un contencioso, puede ser una sentencia estimatoria, pero si se pierde y hay una condena en costas, que tiene que darse esos dos supuestos, pues tendría ese coste para el interesado. Y a continuación lo que ponemos aquí, pero yo creo que lo podemos dejar aquí perfectamente, es la fundamentación jurídica, los fundamentos legales que tenemos para plantear la reclamación judicial, que únicamente pues ahí ponemos los artículos y es un informe que hemos preparado también para tratar con los abogados, porque son tanto la argumentación que nos plantea la administración como la que nosotros planteamos, que básicamente, en vez de leeros los artículos, los distintos apartados que hemos puesto ahí, que básicamente la cuestión se circunscribe a que la administración autonómica nuestra dice que no está regulada cuál es el cobro, o que por la administración autonómica nuestra regulada cuáles son las retribuciones que deben percibir los funcionarios en prácticas, y que por tanto, según el Estatuto Básico del Empleado Público, van a haber una regulación específica y al no detallarlo de otra manera, deben ser las retribuciones básicas, es decir, sueldo base y complementos sueldo base y los complementos específicos y de destino. Y bueno, y nosotros la aplicación que queremos que se nos haga y que se nos reconozca, teniendo en cuenta que somos cuerpos nacionales, aunque estemos, o cuerpos estatales, aunque estemos transferidos, no se nos aplica directamente la Ley de la Función Pública Valenciana y la legislación autonómica
igual que a todos los empleados o al resto de empleados de la Generalitat que no tienen prácticas, que no tienen proceso de prácticas ellos en sus procesos selectivos. Nosotros lo que pedimos es que se aplique la normativa estatal que establece que durante el periodo de prácticas tú debes de cobrar o tienes la opción de poder elegir entre lo que cobrabas si ya formabas parte de la administración como contratado laboral o como interino, o cobrar lo que te correspondería como funcionario en prácticas, que es cobrar complementos y sueldo base. Cobrar como interino, en este caso para nosotros sería reconocimiento de trienios y otros complementos salariales, como son los sexenios específicos de nuestros cuerpos docentes. Y bueno, ahí está la pugna, y hasta que el Tribunal Supremo no se pronuncie o no dictamine quién tiene razón, porque cada comunidad autónoma lo regula de una manera definida, aquí está sin regular, y entonces como si está sin regular, o aplicamos la norma estatal o nos quedamos sin esos complementos, pues hasta que no se pronuncie el Supremo de una manera uniforme y definitiva, pues el tema no queda solución, no va a quedar solucionado. En la sentencia de Alicante nos dicen que efectivamente que aplica la normativa estatal y por eso reconoce trienios y sexenios a la persona que ha reclamado, que tenía creo que eran 2 sexenios, cumplió otro sexenio durante el periodo de prácticas y un trienio, hay 2 trienios y un sexenio que cumplió durante el periodo de prácticas. Ay, estoy liándome. 2 trienios. Un trienio más que cumplió durante el periodo de prácticas, a mitad, y luego un sexenio. Pero bueno, estamos ahora en proceso de ejecución y si ponen un recurso de casación o no, veremos cómo se resuelven. También tenemos 2 o 3 procedimientos que vamos a poner aquí en Valencia. Ya veremos aquí que nos contestan, porque claro, la administración también va trabajando y ha elaborado un modelo que a todos los supuestos contesta lo mismo. Entonces, sobre ese habrá que armar legalmente lo que corresponda en contra para poderlo impugnar y tener éxitos en nuestras reclamaciones. Y yo creo que con esto finalizo, ya no os meto más rollo y que podemos pasar a resolver las dudas y cuestiones que no hayan quedado debidamente aclaradas y podemos empezar, si os parece bien, por las preguntas que, me habíais hecho llegar, unas preguntas que teníamos formuladas, que nos habíais hecho llegar, o si queréis intervenir previamente a esas preguntas, podéis hacerlo también. Según nos dirija la moderadora, Maika, podemos. Entonces, no pensamos que quizá se hizo ese anuncio para evitar reclamaciones y, claro, pues ya se firmó, no sé en qué mes fue, ya hace tiempo y no sabemos nada al respecto. Pero No, bueno, sí, me ha respondido, claro. claro, firmado no está. Está elaborado, hemos dado el visto bueno, las organizaciones sindicales, y el día que lo traigan para firmar, lo firmaremos. Pero si no viene fiscalizado por Hacienda, pues no lo traen para la firma. Porque entonces, si ese documento no dice Hacienda o no fiscaliza Hacienda y dice se puede pagar, hay dotación presupuestaria, tenemos el dinero para hacerlo efectivo, no se firma. Y luego de firmarlo tendría que ratificarlo también el Consejo. Pero bueno, ese es el último trámite más formal que otra cosa. ¿Alguna cuestión que tengáis más que plantear? ¿O resolvemos preguntas? Yo tengo una pregunta, no sé si se me escucha. Perfectamente. Sí, pues es al hilo de lo que estaba comentando Ángel. Si nosotros iniciamos el procedimiento con vosotros y entre medias ese preacuerdo sí que se hace efectivo, es decir, que sí que nos abonan. Yo soy de 2019, pues me abonan de enero a agosto de 2020. ¿Qué pasa con lo otro? ¿Lo cambiamos y solo pido 4 meses o cómo quedaría la situación en este caso? En este caso, yo soy partidario de continuar con la reclamación íntegra. Porque mientras tú ahora de momento, si te vas a iniciar el procedimiento, lo iniciamos ya. Si lo inicias ya inicias con unas peticiones y con unas propuestas. Esas peticiones que tú haces, si finalmente tienes una sentencia
que te las reconoce, igual la sentencia llega antes, a pesar de todo, llega antes que la firma del acuerdo y la ratificación del acuerdo. Tú en cualquier momento en ese procedimiento pues puedes desistir, puedes retirarte antes de que haya sentencia para evitarte, por ejemplo, las costas, pero vamos, ese procedimiento yo sería partidario, si lo empezamos ya, de plantearlo completo y luego, en función de la evolución del tema, retirarlo o el día del juicio, si ya has cobrado una parte, decir, pedir solamente la parte que te falta el reconocimiento, etcétera. Pero vamos, yo lo plantearía por su totalidad, porque incluso es posible que el juicio llegara antes que el acuerdo. Vale, gracias. A ver, en el chat, Nati Alfaro pregunta, tiene una duda. ¿Los maestros de la oposición llegamos a tiempo de reclamar algunos meses? Es de la oposición ella del 2016, concretamente. De 2016, yo creo que prácticamente no. Yo la última reclamación que hice es una de 2017, creo recordar, y le quedaban 6 meses. ¿Le quedaban 6 meses? No, espera. Quedaban 4 o 5 meses. Lo que tiene que hacer es echar el tiempo hacia atrás. Estamos en el 21, estamos en el 21, 20, 20, 19, 18, 17. Son los 4 años. La reclamación se puede plantear, pero lo más seguro que la alegación que se haga por parte de la administración es decir, oiga, esto ya está pasado. Está prescrito, vale. Está prescrito. Vale, pues nada, gracias. De nada. En el chat no hi ha res. Si algú vol demanar el torn de paraula. Sí, ¿se me oye? Sí, perfectamente, Víctor. Vale, quería hacer una pregunta. En caso de que la partida presupuestaria esta al final vaya adelante, Hacienda del permiso, ¿se podría utilizar para pagar el dinero de los juicios? ¿O no tendría nada que ver? Lo digo porque no tendría nada que ver. Es decir, vale. A través del acuerdo, lo que tú conseguirías, o un administrado, o una persona que está reclamando, lo que tú conseguirías es el pago desde enero hasta agosto, como ha comentado, creo que Ángel. Eso es lo que tú conseguirías. Y entonces la reclamación judicial que tú pudieras poner o las reclamaciones carecerían de sentido. Podrían decirte, bueno, pues mire, usted que ha reclamado desde septiembre hasta agosto del año siguiente y como ya ha cobrado esta parte porque la otra, la consellería o la parte contraria ha alegado y aprobado que efectivamente usted ya ha cobrado esas cantidades, pues eso no entra en el objeto de este procedimiento o del procedimiento y entonces el juez solo se pronuncia por la parte que queda pendiente. Pero que vamos, ahí no, esas cantidades servirían para modular tu petición, si finalmente se cobran. Y también te daría pie a ti, en un momento determinado, si lo cobras, en un momento determinado y todavía no tienes juicio, pues desistir y retirarte del juicio para evitarte la posibilidad de que tengas condena de costes. ¿Alguna cuestión que tenéis más? Si no, las preguntas que... Si no, sí, comença a llegir les preguntes. Bueno. Val? Y si queréis intervenir en cualquier momento, pedís la palabra y podéis intervenir. A veure, la primera diu, el preu depèn de la quantitat de triennis i sexennis. Quan costarà tot el procés? Yo creo que lo he dejado claro. Yo creo que se lo he dejado claro y que aquí no depende de que yo tenga más trienios o más sexenios, no vamos a un procedimiento de quota litis, te reclamo tanto dinero y en función de eso, pues son los gastos que podamos tener, sino que, bueno, cada uno, la situación particularizada de cada uno, pues habrá que reclamarlo. Lógicamente, a las personas que tengan una mayor antigüedad y un reconocimiento de trienios y sexenios antes de aprobar la oposición, les interesa más ese tipo de reclamaciones, pero el coste va a ser similar, es un procedimiento judicial y da lo mismo en ese procedimiento judicial que se pidan los 5 sexenios que se pida uno, o que se pidan 3 trienios o 8 trienios. Eso ya es más, hay que particularizarlo, pero eso no modifica el coste del procedimiento. Vale.
Javier, ¿te parece bien que comparta la pantalla de las preguntas? Porque es que la mayoría están ya Sí, lo que tú contestadas. ves, sí. Yo creo que se puede Para dar compartir más perfectamente. Si segundo. las ves interesante de compartir Sí, porque y las vamos resolviendo. Aunque yo a ver, creo que la mayoría está sí, es que resuelta. están la mayoría ya contestadas. Estaban por la 2. Sí, ¿Qué pasa amb els tècnics externs que hem fet l'any de pràctiques? Es poden reclamar també? eso es lo que estamos haciendo. Es decir, en función de la situación vamos incrementando, incorporándolos a las reclamaciones. Es más, en la sentencia de Alicante lo que se dice es que se condena a pago de trienios y sexenios que se estaban cobrando con los incrementos legales correspondientes, porque claro, la nómina que presentamos no tenía el incremento salarial de 2020, ni tenía los incrementos salariales del 2% y las cantidades que se habían devengado. Y también lo que os he dicho, había un sexenio que se devengó o que se consolidó durante ese periodo y también lo que pone la sentencia, claro, es un poco excepcional esta sentencia que te lo da todo, no empieza a entrar en disquisiciones y a quitar esto y a poner lo otro y a matizar unas cosas y otras. Pero ahí también te da los incrementos salariales y los intereses legales. Ojalá salieran todas así, ¿eh? Yo no sé cómo van a salir al final, pero ojalá salieran todas así. Después, la pregunta número 3 dice, bueno, las denuncias dónde se ponen, pues cada uno será en su provincia. Sí, eso es lo que hemos comentado de las direcciones territoriales y luego, lógicamente, la resolución que vamos a recurrir judicialmente es la que dicta la Consellería de Educación, que ya tenemos el modelo porque ya ha dictado 3 o 4 iguales. En la de Alicante también dio la casualidad de que la dictó tarde y mal y eso también nos ha ayudado a ganar el procedimiento porque estimó en parte unas cosas y otras no y ahí se precipitó en resolver y ahora ya, bueno, cada vez lo va haciendo mejor y lo pone más complicado, pero bueno, lo que recurrimos finalmente en un tribunal de justicia es la resolución de la Consellería de Educación denegando el recurso de alzada, denegando los sexenios y trienios. Pero esa creo que estaba resuelta, es decir. Sí, y en relación a la cuarta, que es el coste del procurador y otros costes, también estaba ya explicado. Creo que también está explicado. De todas maneras, si los que nos habéis formulado necesitáis alguna aclaración, intervenís y lo aclaramos. La duración del procedimiento es lo que os estoy diciendo. Este que ha ido bastante rápido ha durado casi curso y medio. Entonces es la duración aproximada del proceso, eso creo que os lo he resuelto. Este ha ido rápido y ha durado ese tiempo. Nosotros hacemos una estimación similar. Desde el primer momento que presentamos el escrito de reclamación, la petición inicial y luego con el contencioso y siendo bastante riguroso con los plazos. Aquí no nos esperábamos ni un día, según iban venciendo los plazos, nos contestaran o no, íbamos planteando las reclamaciones, pues nos ha durado año y medio. Y luego el seguimiento y las condiciones, eso lo único que os puedo añadir es lo que estoy diciendo. Yo intentaré, porque lo vamos a hacer así, yo intentaré supervisar y controlar todo el procedimiento administrativo de cada una de las situaciones desde el sindicato y luego en función de la reclamación judicial hasta el momento de preparar las demandas judiciales y todo. En ese momento, pues en función de los abogados que vayamos a utilizar en Alicante, en Castellón o en Valencia, que en principio no creo que haya ninguna dificultad en utilizar unos u otros porque la información la tenemos y se la puedes facilitar a unos o a otros y el procedimiento judicial es lo que tienen que seguir. Ya quedaría un poco en manos del abogado y del procedimiento judicial y cualquier asesoramiento que necesitase, pues no se lo prestaríamos nosotros porque conocemos el asunto, porque conocemos los casos y porque hemos estado encima de las reclamaciones. Y aquí la séptima, que no entiendo yo muy bien, la sentencia ganada argumenta que pidió que se le pagara lo mismo que cuando era interino y no se le concedió.
no será la nuestra, puede que haya otras así. ¿Hay posibilidad de ganar el recurso si no se hizo esa petición en su momento? ¿Qué movimientos previos deberíamos haber tomado o tenemos que tomar para tener esas posibilidades? ¿Cambian las cosas? ¿Ha habido la legislación? ¿Ha cambiado la legislación dependiendo del año en que haya sacado la plaza? ¿Funciona igual si eres que de primaria o secundaria? Empiezo por el final, sí, con primaria o secundaria u otros cuerpos docentes funciona igual. No sé si lo que queréis decir, que a lo mejor va por ahí el matiz. Vamos a ver, lo que la legislación establece es que eres tú, un funcionario en prácticas o que has aprobado la oposición, el que optas. Haces una petición en su momento y dices, a partir de ahora que me has nombrado funcionario en prácticas, quiero cobrar como cobré cuando era interino. Esa era una petición, o esa es la petición inicial que hacemos. Es verdad que ahora la hacemos un poco extemporáneamente o alargando el procedimiento y haciéndolo ahora. Obviamos un poco y orillamos el tema, pero en el caso de Alicante no entra a valorar si se hizo o no se hizo la opción. La Consellería sí que entra a valorarlo, tampoco le da relevancia, porque se nos dice única y exclusivamente que en Consellería que no es aplicable la legislación estatal de la Administración General del Estado, y el juez tampoco. Entonces, en principio, da lo mismo que yo lo planteé como diciendo que esas retribuciones eran más favorables para mí y por eso estoy presentando la reclamación y por eso pido que se me pague los trienios y sexenios que se me deberían haber pagado en la fase de prácticas, que haberlo hecho en su momento. No sé si va por ahí la petición, o sea, la pregunta. Yo creo que eso es relativo. Quiero decir, no va a tener eso incidencia o dificultad para el procedimiento, que en un primer momento sí que nos preocupó, porque dice, claro, si yo no opté, pues ¿cómo va a saber la Consellería si quería cobrar una cosa o la otra? Pues lógicamente que recobra la que más mejor me favorezca, y por eso presento la reclamación y la presento dentro de plazo, diciendo, oye, que yo quería cobrar como funcionario en prácticas, como funcionario interino. Entonces es lo que puedo contestar ahí. ¿La legislación cambian las cosas? Pues es lo que estábamos hablando. Si el acuerdo se realiza y el acuerdo tiene vocación de continuidad y se va a aplicar, pues es una forma de solucionar este problema. ¿La legislación se podía haber hecho y resuelto? Sí, porque Madrid y otras comunidades autónomas tienen su norma propia, autonómica, que se han preocupado en regular qué deben cobrar los funcionarios en prácticas. Y eso solucionaría muchos problemas, porque si ahí lo pone, como pasa en muchas comunidades, Castilla-La Mancha, Madrid, en Aragón, es decir, si ahí en su normativa autonómica que tienen plena competencia pone que vas a cobrar lo mismo que cuando eras interino, lo mismo que cuando eres funcionario de carrera, ya están solucionados todos los problemas. Pero aquí, por H o por B, por la urgencia, por otros problemas, por falta de dinero, por lo que sea, pues no lo han hecho y nos encontramos con este vacío que únicamente podemos conseguirlo a través de la presión y la negociación que estamos intentando hacer, o a través de las reclamaciones judiciales que no sean favorables, porque ellos mismos con el acuerdo están reconociendo que es injusta esa situación. Y creo que eso más o menos resuelve la pregunta 7. La 8, si los trienios se han realizado en otra comunidad. En mi caso tengo 2 trienios en Cataluña y el tercero lo cumplí una vez ya en prácticas. ¿Puedo reclamarlo igualmente? La reclamación es igual. Estamos viendo lo que os he dicho. En el momento que yo termino, yo estoy trabajando en esta administración, y en esta administración tengo unas retribuciones. Y esas retribuciones que me han reconocido, esos trienios y esos sexenios que tengo en la nómina, son los que voy a reclamar, porque durante la fase de prácticas debo de seguir cobrando lo mismo, porque estoy trabajando en el mismo sitio, porque estoy trabajando en el mismo tipo de puesto de trabajo que cobraba cuando era interino. Por tanto, si eso lo tienes reconocido en tu nómina, lo debes de cobrar. Ahora, otra cosa diferente es que yo tenga trienios devengados en otra administración, no haya pedido su reconocimiento, no los tenga incorporados en mi nómina, y ahora pues quiera cobrarlos durante las prácticas, pues eso va a estar complicado.
Va a estar complicado desde el primer momento porque no tenías ese reconocimiento anterior para el tipo de trabajo por el que eras interino y para el que vas a ser ahora funcionario en prácticas. Por tanto, en ese caso, si esos trienios los tenías incorporados en la nómina, este compañero o compañera los tenía incorporados en la nómina y los estaba cobrando aquí, estupendo. Si no, pues va a ser complicado que se los reconozcan. Luego la novena, que habla de los estadios en Cataluña. Vamos a ver, en Cataluña no se paga el primer sexenio, sino estadios de 9 años que cumplí 3 meses después de empezar a trabajar en Comunidad Valenciana como funcionario en prácticas. ¿Puedo reclamar el salario que nunca cobré en Cataluña? ¿Cómo debería de contar mis sexenios? Vamos a ver, ahí hay problemas y dificultades. Lo que tengas reconocido aquí, cuando empezaste a trabajar aquí, o lo que te reconocieron, lo que tenés, vamos a ver, si aprobaste aquí, tenías trabajo en Cataluña como funcionaria interina, pues es complicado, porque la normativa lo que te dice es como funcionario de la misma administración. Es decir, haber trabajado como docente en la Comunidad Valenciana, como docente interino o contratado laboral y pasar a otro puesto definitivo. Se podría plantear, habría que consultarlo con los abogados y pedir, bueno, mira, yo terminé mi fase como interina o interino en Cataluña, allí he cobrado un estadio y 3 trienios y aquí los he dejado de cobrar. Porque otra cosa para que planteas también o que se plantea también en la pregunta, cómo contar los sexenios, aquí los están contando y diciendo, bueno, si el primero te costó 9 años, son 9 años, el siguiente lo tendrás que 9 más 6. Esa es la interpretación que se está haciendo. Y la gente está empezando a reclamarlos judicialmente porque aquí un primer sexenio son 6 años, no 9. Pero bueno, ese es otro conflicto que también está ahí abierto. Yo lo podría plantear así, pero difícil la respuesta. Y la última que dice, si durante el proceso Consellería paga en enero o agosto, como ha dicho, ¿en qué situación quedaría la demanda? Yo creo que eso lo hemos explicado bastante a lo largo de la reunión. ¿En qué situación nos quedamos? Pues ahí caben varias posibilidades. Retirarse y desistir de la demanda, que ya se ha planteado porque ya se ha cobrado, y renunciar al trimestre que no se nos va a pagar, o continuar con la demanda y ajustarla al trimestre que se nos debe y que se nos sigue debiendo, además con mayor argumentación. Se dice, a partir de enero me los pagan y de septiembre a enero, ¿qué pasa? Esa es la situación de lo que se podría hacer. Y en función de cómo se encuentre el tema en ese momento, o bien se renuncia y se desiste a ese procedimiento por miedo a tener costas, o se continúa adelante a ver qué pronunciamiento hace el juez, que lo máximo que puede hacer es, si te estima la demanda, decirte tienes razón, te corresponden los trienios y sexenios que se ha reclamado, pero como ya te han pagado 8 meses de los 12, pues te pago o tienes derecho a los 4 meses que te faltan. Esa podría ser, o a los 3 meses que te faltan, 9 meses los has cobrado y 3 meses que te faltan. Esa podría ser la respuesta que pudiera dar ahí. Pero bueno, eso habría que verlo. Lo único que uno adelanta es que si judicialmente lo tiene planteado, pues eso va haciendo marcha a la espera de cómo resulte lo otro. Y luego, Maika, creo que en el chat... Tenim en el chat algunes preguntes. Primera, de Guillem Ribes. Aquest procediment de reclamació de trienis i sexenis de l'any en pràctiques és independent del reclamar els trienis i sexenis des que encara no han pagat com a funcionari de carrera, ¿cert? Sí, eso no tiene nada que ver. Estamos aquí hablando de un procedimiento y de una reclamación de lo que legalmente se considera que la administración lo está haciendo correctamente y de lo que te dice que no tienes derecho. Ahora, tarde y mal, como siempre, la regularización tiene que llegar. La tenía que haber hecho ya o la podía haber hecho ya. No era necesario esperar a vuestro
por nombramiento y publicación en el BOE, sino que desde el 1 de septiembre de 2020 sois los de la última promoción, sois funcionarios y funcionarias de carrera, y en ese momento se podrían perfectamente haber actualizado las nóminas. Las obligaciones las tenéis. De hecho, os han nombrado algunos miembros de tribunal, incluso antes de salir al boletín oficial. Por si hay problemas, han esperado, no. Sabían que más o menos la publicación en el diario oficial vendría pronto, pero no habría ningún inconveniente, porque tú en el concurso de traslado en curso te han dado un destino con efectos y condicionado a que vas a ser nombrado funcionario de carrera con efectos de 1 de septiembre de 2020, la última promoción de oposiciones. Por tanto, esa regularización y esa normalización debería haber llegado ya, y se debe producir ya. Pero estamos otra vez con lo mismo. No sé si tiene que llegar el dinero de Europa o de dónde tiene que llegar el dinero para la financiación para que vayan pagando todo lo que deben. De acuerdo. En el chat, JS, que me ponen, no sé si es Javier Sancho, que también ha levantado la mano. Sí, Dice, soy yo. Buenas tardes. Hola. pone JS. Sí, le cambio mi nombre para que se Vale. pudiera ver. Buenas tardes. Era preguntarles en relación, creo que a lo que ha preguntado el compañero Guillem, ¿debemos de entonces solicitar por escrito el pago de trienios y sexenios de forma retroactiva a partir de la salida del BOE? Vamos a ver, no debería ser necesario. No es un trámite obligatorio. Pero no está de más que lo presentes y que digas, oye, desde el 1 de septiembre me debes o se me debe estos trienios y estos sexenios en mi situación, explicando cuál es tu situación y que solicitas esa regularización desde ya y el pago de los atrasos con los incrementos legales que corresponden, claro. No es obligatorio, no es necesario, no es un trámite que tengas que hacer. Pero sería recomendable. Pues sería recomendable. Va a decir, oye, yo te lo he pedido desde el primer día y resulta que todavía estoy esperando y tú no haces más que darme largas. Te lo tienen que pagar. Llegarán en algún momento esos atrasos. Pero Sí, no es no. necesario. Es que esta mañana llamé a Pepe, tu compañero, y me dijo que bueno, que iba a haber una asamblea esta tarde donde se podría preguntar. Sí. Y me dice, hombre, en principio no, dice, pero sería bueno, o sea, bueno, un poquito en la misma relación que tú. Claro. Pero dice, pregúntale a Javi que él sabrá decirte seguro. Yo, bueno, pues no me costaba nada tampoco. Nada, encantado de saludarte. Ya me lo ha dicho él, me ha comentado esta mañana que habías hablado con él. Y en principio, vamos a ver, no debería ser necesario, eso debería estar automatizado esos procesos. Pero aquí como todo, cuando llega un nuevo trienio, cuando tienes un nuevo trienio que automáticamente te lo debían de reconocer o un sexenio, estás esperando y a lo mejor lo cobras 7 o 8 meses después y no sabes si es que no lo estás cobrando porque te falta algún trámite que hacer, algún documento, algún reconocimiento de antigüedad o de formación o lo que sea, y va y resulta que es porque o es que se está demorando porque no lo pagan todavía. Vale, y en relación a esta pregunta, perdón, sí, dime. ¿Haría entonces falta hacer el anexo 2? Ese anexo 2 lo harías siempre y cuando quieras reconocimiento de algún otro sexenio y de algún otro trienio de otra administración, o gente que a lo mejor ha empezado a trabajar sin antigüedad y resulta que el primer trienio lo cubre incluyendo el año de prácticas, pues para evitar que no le computen el año de prácticas, porque antes había que pedirlo, no había esa diferenciación o eran situaciones distintas, no había esta continuidad como lo hay ahora, pues había que pedir ese reconocimiento. Entonces no hace falta para las prácticas. No. Si tú con las prácticas haces 3 años, pues en vez de esperarte a tener 3 años como funcionario de carrera, que sería cuando te podrían reconocer tu primer trienio, pues pides el año de reconocimiento del año de prácticas. Pero teóricamente, si ya tienes unos trienios reconocidos, no te haría falta que el año de prácticas te lo tengan que reconocer porque estás en la misma continuidad que tenías con anterioridad. Y si vas a empezar a cobrar lo que cobrabas antes de las prácticas, luego cuando pasen los 3 años desde que se regulariza la situación, incluyendo el año de prácticas, tienes que cobrar el trienio. Y si no te llega es cuando no podrías reclamar.
no es necesario, pero bueno, lo que hemos comentado antes. Tú si lo explicas y lo pones en tu escrito, por lo menos queda claro. Digo, oye, que a mí, haciendo yo mis cálculos y mis cuentas, me faltan estos trienios, me faltan estos sexenios y los debería de contar con el año de prácticas teniendo en cuenta esto. Y eso luego tiene que coincidir con la realidad de lo que aparezca en tu nómina y de lo que tenga reflejado en tu hoja de servicios. Muchísimas gracias. De nada, a ti. Marc Collado diu: si Conselleria arriba a signar l'acord de gener-agost de 2020, la sentència podria ser eliminatòria de setembre a desembre, no? En teoria estaria reconeixent que tenim raó, ¿no? Sí, claro. Sí, en la práctica y en las reuniones bilaterales que hemos tenido con ellos y lo que se está reconociendo con el pago del 0,30% es que se tiene razón y que es una incongruencia y es una cuestión que debería estar resuelta ya hace tiempo, pero no está resuelta. Fundamentalmente porque la Ley de Función Pública Valenciana y el procedimiento utilizado, el resto de funcionarios de la Administración autonómica no tienen prácticas, o son cursitos, o son un curso de promoción o un curso de especialización o alguna cosa breve. No tiene la dimensión que en el caso nuestro tiene, que no es solo los 6 meses de práctica, sino que se convierte en un año. Eso no ocurre en otros ámbitos de la Administración. Por tanto, ahí el tema de regular o no las retribuciones de los funcionarios en prácticas es un tema totalmente secundario. Hay personas que están de interinos y aprueban la oposición en la Administración autonómica y no se enteran porque no pasan por ningún proceso de prácticas. Por eso también una de las reivindicaciones permanentes que hacemos es eximir del periodo de prácticas a las personas que ya tienen servicios prestados. Es que es una incongruencia total y completa. Y ahí... La última pregunta del chat es de Vicent Casabó y dice: ¿el pago de la indemnización de los 8 meses supone que reconozcan que tenemos derecho al cobro de estos complementos? Es decir, ¿supone que tengamos más fuerza para defender nuestra demanda? Sí, es un argumento más para poner encima de la mesa de la incongruencia. La reclamación se va a utilizar como una alegación más para justificar cuál es la razón que se tiene, pero sirve como alegación para demostrar efectivamente que hay ahí una incongruencia que se tiene que resolver y que sirva o no sirva legalmente tiene la virtualidad de que, bueno, el que lee la demanda, el juez que escucha las alegaciones de las partes y si se lee la demanda, pues tiene un argumento más para obtener la convicción propia de que ahí hay una situación injusta, que luego la reconvierta o la transforme aplicando una normativa o la otra, pues ahí es donde nos puede ayudar el acuerdo para interpretar que aunque no haya normativa estatal autonómica, pues sí que hay acuerdos que dan cobertura a esa situación y que puede ser una situación favorable o que puede dar lugar a sentencias favorables, claro. Vale. En el chat ja no hi ha cap dubte. Si algú vol intervindre, pot fer-ho també. Ara. Sí, jo volia fer una altra pregunta. Val. A veure, en principi l'estratègia del sindicat és fer una demanda individual, no? O sigui que una vegada comencem el procés entraríem fent la reclamació a Conselleria, recurs d'alçada i després ja, si no ens contesta de forma positiva, hauríem de fer ja la via judicial. Aquesta via judicial seria de manera individual o agruparíeu demandes, aniríem cada persona a un jutjat? Hi ha diverses estratègies que hem escoltat i això tampoc ho acaba de tindre clar. O sigui, jo m'afilie al sindicat i una vegada comenci ja la part judicial puc anar amb un altre company o companya en la mateixa demanda o estaria jo a soles? Ese es el dubte. Yo te puedo dar una respuesta práctica. Yo tengo tres resoluciones de 3 compañeros que también iniciaron, como este compañero de Alicante, las reclamaciones aquí en Valencia. Y las tres resoluciones son iguales. Únicamente cambia el nombre
y cambia el número de trienios y sexenios que tiene cada uno, y bueno, y si uno es de secundaria y el otro es de FP y el otro es de especialidad y tal. Bueno, los tres son de FP, pero bueno, aquí de que coincide que bueno, es el tipo de afiliación y compañeros que más tenemos en el sindicato. Yo le he consultado al abogado. Le he dicho, mira, aquí tenemos estos tres porque hay que preparar sus demandas y hay que presentarlas ya. Tenemos hasta principios de mayo para presentar la demanda. Entonces le he preguntado, ¿cómo lo vamos a plantear? ¿Cómo lo ves tú más adecuado para plantearla? Porque las tres resoluciones son iguales. ¿Hacemos una sola demanda y van los tres en el mismo procedimiento? ¿O hacemos tres demandas? Y él me dice, no, mejor la demanda individualizada de cada uno para reclamarlo. Si ese es el criterio técnico del abogado, pues yo que soy delegado sindical, que soy docente como vosotros, que tengo formación jurídica, pero porque es mi especialidad, no por otra cosa, pues no le voy a decir, no, pues mételos los tres juntos. Si él me está diciendo que va a ser el planteamiento que vamos a hacer, en ese caso lo vamos a tratar así. Yo sería partidario de buscar concentrar las reclamaciones o buscar fórmulas para un colectivo darles una respuesta y una sola reclamación judicial y un procedimiento único. Eso es lo que yo haría. Hay que estudiar también, otro tema importante, las extensiones de sentencia. Porque claro, si una sentencia me da la razón, yo estoy en el mismo supuesto exactamente, me debería tener la misma cobertura. Pero claro, aquí parece que las situaciones son individualizadas porque tú reclamas 2 trienios y yo reclamo un sexenio y el otro reclama 5 trienios. Entonces ahí parece que las situaciones individualizadas exactamente no son iguales y hay dificultades para buscar la extensión de sentencia, que sería un trámite más sencillo que tener que pasar por el procedimiento judicial. Entonces eso yo me someteré y nos someteremos a criterio técnico. Si a mí me dice que en este caso concreto vamos a presentar 3 demandas, pues habrá que presentar 3 demandas. Luego otro tema que también habéis planteado, la necesidad o no de procurador. En principio el propio funcionario se puede defender o puede comparecer en el juicio sin necesidad, en el contencioso, sin necesidad de procurador. En ocasiones el procurador o no procurador se utiliza, no sé, porque si alguien vive en Gandía o vive en una localidad que está lejos de donde está la sede de los tribunales, pues es más cómodo con un procurador para hacer el procedimiento y es más sencillo. Entonces ahí también, según me digan, si dicen, no, yo trabajo mejor con la procuradora porque de esa manera estoy permanentemente en contacto con ella, informado sobre todas las providencias, sobre el expediente cuando lleva la consellería, etcétera. Pues vale, si nos dice que hay que hacerlo así, así lo haremos. Vale, en conclusión, respuesta es criterio técnico. Vale, cuando hablé contigo, como te comenté que había un grupo numeroso de personas interesadas en plantear la demanda, que éramos de las 3 provincias, y entonces me comentaste que se iba a agrupar un poco por provincias para consultar a los servicios jurídicos del sindicato de cada provincia. ¿Puede ser, por ejemplo, que en Alicante planteen una demanda individual y en Castellón colectiva y en Valencia individual también, algo así? ¿O...? Vamos a ver, yo creo que el criterio técnico que me ha dado el abogado de aquí de Valencia, que va a las demandas, será porque la ley de procedimiento le exige que sean de esa manera. No porque él le parezca más cómodo hacer tres demandas o una solo, porque una solo es mucho más sencilla. Bueno, puede ser igual, porque ahí es cuestión de, a lo mejor no tiene la misma complejidad. Eso lo borro. No tiene nada que ver con lo que he comentado. Pero bueno, me imagino que también hay que ver la ley de procedimientos. Si la ley de procedimiento administrativo te dice que para reclamar cuestiones salariales y retributivas tiene que ser el propio interesado, y que no se pueden agrupar ese tipo de reclamaciones, pues habrá que hacerlas de manera individualizada. Lo que sí que está claro es lo que estamos hablando. Si yo trabajo en un centro, en un colegio o un instituto en Valencia, pues tendré que reclamar y hacer la petición al órgano de personal del que dependo y el que me está pagando. Que en este caso, pues yo dependo de la Dirección Territorial de Valencia, de la Dirección Territorial de Educación de Valencia. Entonces tendré que presentar la petición ahí. Por eso te decía el tema de
direcciones territoriales Valencia, Castellón y Alicante. Por eso te lo planteaba de esa manera. Pero también la idea es simplificar las cosas y hacerlas lo más sencilla posible. Y en esos términos, ya te digo, el caso te puedo contestar un poquito más detallado porque me lo comentó el otro día el abogado. Muy bien. Vamos a preparar las demandas para el otro día, que yo quería hacer una sola, pero él me dice que 3, pues 3. De acuerdo, muchas gracias. De nada. ¿Alguna cuestión más que tengáis que plantear o queráis que debatamos o que veáis interesante de comentar? En el chat ja no hi ha Ya no hay nada más, ¿no? Si ha hagut algun dubte, que es posa en contacte. Pues si no tenéis ninguna cuestión más que plantear, en principio quedamos abiertos a ese tipo de datos e información que os hemos facilitado a través de la asamblea informativa. Pediros disculpas por el problema que ha habido al principio. De todas maneras, no dependía de nosotros, pero somos un poco ingenuos, quizás el utilizar estos procedimientos un poquito más abiertos para debatir y plantear las cuestiones abiertamente, pues hay algunos que a lo mejor no les gusta o te las quieren reventar, no sé con qué finalidad. Realmente, porque vamos, no tiene ninguna explicación cuando era una cosa que incluso pues aburre a algunos porque son unas cuestiones técnicas que no vienen que no son cuestiones políticas importantes y el tema se queda ahí. Pedido disculpas por eso y bueno, y si queréis iniciar ese tipo de actuaciones, tener en cuenta lo de los plazos también y a vuestra disposición para lo que necesitéis y queráis consultarnos. ¿De acuerdo? ¿Quedamos así? Muy bien. Pues nos vemos, Kilian. Adeu. Pronto. Adeu. Gràcies. Adeu.